La humedad del vaso se resbaló por mis dedos, lentos, torpes. El cristal resbaladizo, demasiado pesado para mis manos temblorosas, chocó contra el plato de porcelana con un estruendo seco. El agua y los fragmentos se esparcieron por el impoluto mantel blanco, rompiendo el silencio sepulcral de El Dorado, ese restaurante tan exclusivo en el corazón de Madrid. Mi corazón dio un vuelco. Se me encogió el estómago. Todas las miradas se clavaron en nuestra mesa, la mesa 7, el rincón más discreto, con vistas al jardín privado. Y yo, María Tanaka Hayes, la heredera del imperio, la figura decorativa, sentía la humillación quemándome la piel. Carlos Sterling, al otro lado del lino, soltó una risita seca, condescendiente. Un poco patosa, ¿no? Musitó, limpiándose una gota de agua de la manga con la servilleta. Su hijo José ni se inmutó. Estaba demasiado ocupado sonriendo a la nada, como si todo esto le divirtiera. Anna Vance, la abogada, ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Para ellos yo era poco más que un mueble elegante, la señorita que estaba ahí para firmar y quedarse callada. Y en ese instante, en medio del desorden y la vergüenza, solo pude susurrar, casi sin aliento, en el idioma que mi madre me enseñó, el idioma que mi corazón entendía. Muda Meda, Tuo Mudawa, no sirve de nada, no puedo con esto. En mi interior se formó un nudo de angustia que me dejó sin aliento. Me dolía el pecho, la presión de las últimas semanas, los silencios opresivos, la sensación de estar encorsetada en un traje demasiado ajustado para mi propia piel. Todo se acumuló en ese pequeño desastre. Era como si el vaso roto fuera un reflejo de mi propia fragmentación. ¿Cómo había llegado a este punto, a sentirme tan pequeña e insignificante, yo que se suponía que debía ser la más poderosa de la mesa? Me sentía como un objeto, expuesta, evaluada, pero nunca vista de verdad. Momentos antes, el ambiente en El Dorado era pesado, denso. No es que el aire estuviera simplemente climatizado, no. Estaba curado. Sabía a dinero viejo, a poder silencioso y despiadado. Las cortinas de damasco, del color de la sangre seca, absorbían el bullicio de la Gran Vía, creando un silencio casi sepulcral, roto solo por el discreto tintineo de la plata sobre la porcelana y el murmullo de conversaciones importantes. Este era un lugar donde se forjaban y desmantelaban fortunas sobre platos de foie gras sellado y copas de Bordeaux carísimo. Y esa noche mi fortuna, o más bien el legado de mi abuelo, estaba en el cadalso. Carlos Sterling, un hombre tallado en granito y cinismo, me ignoró por completo desde que nos sentamos hacía una hora. Su hijo, José, era una versión más elegante y moderna de su padre, todo traje italiano a medida y sonrisa depredadora. Cada vez que me miraba, era como si me estuviera midiendo, no como una socia, sino como una curiosidad exótica. Anna Vance, la abogada, hablaba en cláusulas frías y sin emociones, su enfoque puesto en los documentos que tenía a un lado de su plato. Para ella, yo era solo la X final en una línea de puntos que ya habían dibujado. La señorita tomará el mero, había anunciado Carlos al camarero, sin siquiera mirarme. Yo, que aborrecía el pescado, simplemente incliné la cabeza con una sonrisa forzada. La sonrisa que había perfeccionado durante años siendo ese puente, mitad japonesa, mitad española, entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Mi padre, español, me había enseñado a ser asertiva. Mi madre, japonesa, el arte del silencio elegante. Esa noche, el silencio estaba ganando. Mi padre estaba enfermo, muy enfermo.
Esa era la verdad tácita que impulsaba toda esta fusión. Con él, la fuerza carismática que había tendido puentes entre las raíces japonesas de la empresa y los mercados occidentales, ahora incapacitado por un ictus, la Junta había entrado en pánico. Vieron la oferta de Sterling Whitmore no como una asociación, sino como un salvavidas. Yo lo veía como una capitulación, una lenta erosión del legado de mi abuelo. Pero mis protestas fueron tachadas de sentimentalismo juvenil. Mi única condición, un asiento en esta cena final, me la concedieron como una condescendencia. Claro, María, tu presencia es vital, me habían dicho. Vital parecía solo en el sentido más literal y físico de la palabra. Era un muñeco, una muñeca cara vestida de diseño, pero al fin y al cabo, un muñeco. De alguna manera mi historia siempre ha sido esa, la de la figura decorativa. Desde pequeña, en los veranos en Japón, era la niña occidental, y en España, la japonesa. Siempre con una sonrisa educada, siempre observando, siempre asintiendo. Mi abuelo me decía que la clave para la resiliencia era ser como el bambú, que se dobla con el viento pero nunca se rompe. Pero en esos momentos yo me sentía más como una rama seca a punto de partirse. Desde el margen, presenciando este ballet silencioso y brutal, estaba Clara. Se movía con una economía de movimientos que hablaba de largas horas y pies doloridos. Su uniforme, un sencillo vestido negro con un delantal blanco impecable, era inmaculado, pero su rostro, cuando creía que nadie la miraba, estaba marcado por un cansancio que iba más allá de su turno. Durante 5 años, Clara había sido camarera en El Dorado. Era, en el argot del personal, una condenada a El Dorado. Era invisible y había aprendido a usar esa invisibilidad como escudo y como lente. Leía las mesas como un erudito, lee un texto olvidado. Vio la tensión sutil en mis hombros, la forma en que yo ordenaba perfectamente mis cubiertos, mis dedos nunca quietos. Vio el descarado desprecio en la postura de José al inclinarse para hablar con su padre, creando efectivamente una barrera física entre ellos y la heredera. Vio la frialdad en los ojos de Ana. Clara había servido a dictadores, políticos en desgracia y multimillonarios tecnológicos. Conocía la arrogancia, conocía el poder y conocía la crueldad cuando la veía, especialmente la que era silenciosa y educada, la que te asfixiaba en una sala llena de gente. Sintió una extraña punzada protectora por la joven de la mesa 7. Había una profunda soledad en mí, una fragilidad oculta bajo el vestido de alta costura y la expresión perfectamente plácida. Era un pájaro en una jaula dorada, y los barrotes se estaban cerrando. Mientras Clara se acercaba a rellenar las copas de agua, José se reía de algo que su padre había dicho. Los de la vieja guardia en Kioto simplemente no entienden la realidad de un mercado del siglo XXI. Siguen operando por honor y apretones de manos. Carlos gruñó en señal de acuerdo. El honor no aparece en un balance. Simplificaremos sus activos sentimentales. La colección de arte, las subvenciones culturales, una liquidación a la espera de ser hecha. Mi espalda se puso rígida. Mis nudillos, apoyados en la mesa, se pusieron blancos. Abrí la boca para hablar, mis labios formando una sílaba silenciosa. Pero Anna Vance me interrumpió, dando un golpecito con un dedo perfectamente manicurado en los documentos. Hablando de activos, Carlos, la cláusula sobre la Fundación Tanaka todavía está redactada de forma vaga. Tenemos que asegurarnos de tener control discrecional total después de la adquisición. Estaban hablando del trabajo de toda la vida de mi abuelo como si fueran muebles de oficina para liquidar. Se me fue la sangre de la cara. Sentí una ola de mareo.
El aire curado de la sala de repente era demasiado fino para respirar. Mi mano, temblando ligeramente, buscó mi copa de agua. Y en ese momento de profunda confusión, mis dedos fallaron. La pesada copa de cristal se me resbaló, volcándose y rompiéndose contra mi plato, con un chasquido agudo que destrozó el reverente silencio del restaurante. Agua y trozos de cristal se esparcieron por el impoluto mantel blanco. Durante un instante hubo un silencio absoluto. Todas las miradas de la sala se dirigieron a nuestra mesa. Luego, José Sterling soltó una risa corta y burlona. Un poco torpe, ¿no somos?, dijo arrastrando las palabras, secándose una gota de agua de la manga con una servilleta. No te preocupes, estoy seguro de que la compañía de papapá puede pagar los daños. La humillación fue un golpe físico, era caliente, punzante y total. Yo miraba el desorden, mi vista borrosa, toda la compostura, todo el entrenamiento, todas las paredes cuidadosamente construidas se desmoronaron. En voz baja, casi un pensamiento, susurré esa única frase desesperada en el idioma de mi madre, el idioma de mi corazón, una frase de pura desesperación. Moudameda, tuo mudawa. No sirve de nada, no puedo con esto. Nadie en la mesa me entendió. Para ellos fue solo un sonido extranjero sin sentido, una señal de que estaba perdiendo la compostura. Pero alguien más sí. Clara, que ya se había acercado con una servilleta fresca y una gracia silenciosa, se detuvo por una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez esa noche, alguien me vio de verdad. Inclinándose, ostensiblemente para limpiar el cristal roto, la voz de Clara fue un murmullo suave y constante directamente en mi oído. Su tono era formal, pero increíblemente amable, y su japonés era impecable, impregnado de un acento de Kioto tan puro y refinado que era como música. Aoyang, Dajangfu de Iratsushia y Maska. O histori de wa arimasen yo. ¿Está usted bien, mi señora? No está sola. El mundo se detuvo. El efecto de las palabras de Clara fue instantáneo y profundo. Para mí, fue como para una persona que se ahoga a encontrar de repente una mano a la que aferrarse en las oscuras y agitadas aguas. Las palabras japonesas, pronunciadas con una fluidez y una empatía tan inesperadas, sortearon la fría lógica del trato comercial y fueron directamente a mi corazón. Mi señora, un término de respeto tan arcaico y formal que era casi cortesano. En ese momento no fue condescendiente, fue una validación, fue un reconocimiento. Levanté la cabeza de golpe, mis ojos muy abiertos y conmocionados, brillando con lágrimas contenidas, clavados en los de Clara. El rostro de la camarera estaba sereno, profesional. Sin embargo, sus ojos contenían una profundidad de comprensión que era absolutamente sorprendente. El mundo, que había sido una cacofonía de condescendencia y desprecio, se redujo a este único e increíble punto de conexión. Los hombres de la mesa, sin embargo, experimentaron un tipo diferente de shock. Su burbuja de superioridad lingüística había sido reventada por la única persona que estaban condicionados a ignorar por completo. El tenedor de Carlos Sterling se detuvo a medio camino de su boca. Miró a Clara, su ceño fruncido con incredulidad. Había escuchado los sonidos, los reconoció como japonés, pero que hubieran venido de su camarera era una imposibilidad desconcertante. Era como si un trozo del decorado hubiera hablado de repente. La sonrisa petulante de José se desvaneció, reemplazada por una boca abierta. Miró de Clara a mí y viceversa, su cerebro luchando por procesar la escena. La dinámica de poder, tan cuidadosamente establecida a su favor, acababa de ser inexplicablemente interrumpida.
Anna Vance fue la primera en recuperarse, su mente legal analizando instantáneamente la nueva variable. Dejó caer su bolígrafo, su mirada ahora afilada y evaluadora sobre Clara. ¿Qué acaba de decir?, preguntó, su tono cortante y exigente. Clara no la miró. Su atención permaneció enteramente en mí. Con una eficiencia practicada, comenzó a recoger los trozos más grandes del cristal roto con una mano cubierta por una servilleta, sus movimientos tranquilos y deliberados. Solo le pregunté a la señorita si estaba bien, respondió Clara en un inglés perfecto y sin acento, su voz regresando al tono deferente de una camarera profesional. El contraste era chocante, pero yo no iba a dejar pasar el momento. Había encontrado un ancla y me aferraba a ella. Le respondí a Clara, mi voz aún temblorosa, pero cobrando fuerza en japonés. Estoy bien. Gracias. Me sorprendió. Clara me ofreció un pequeño, casi imperceptible, asentimiento, continuando con su trabajo. Es bueno ver que su espíritu no está roto. La están poniendo a prueba. José, agitado por el intercambio que no podía entender, golpeó ligeramente la mesa con la mano. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué están hablando ustedes dos? Carlos Sterling levantó una mano, silenciando a su hijo. Su curiosidad había eclipsado por completo su irritación. Me miró a Clara. Realmente la miró por primera vez, no como una funcionaria, sino como una persona. El uniforme, el delantal, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, todo seguía ahí, pero ahora estaban superpuestas con una capa de misterio. «Habla usted japonés», afirmó, sus palabras una acusación y una pregunta a la vez. «Sí, señor», dijo Clara, enderezándose finalmente, un pequeño montón de cristales rotos discretamente sostenido en su servilleta. «¿Cómo?», presionó Carlos. «¿Dónde aprendió?». Un nuevo camarero, alertado por la conmoción, se acercó, listo para volver a montar la mesa. Clara le dio un breve asentimiento, y él comenzó su trabajo mientras ella respondía. «Estudié, señor, hace mucho tiempo». Su respuesta fue simple, factual y completamente insatisfactoria para los magnates de la industria. Fue la brevedad, la falta de cualquier explicación detallada lo que los inquietó. Ella no estaba tratando de impresionarlos, no estaba aprovechando su habilidad para obtener una mejor propina. Simplemente estaba afirmando un hecho. Yo observé este intercambio, un destello de algo nuevo encendiéndose dentro de mí. Durante la última hora había sido un objeto pasivo. Ahora, una aliada inesperada y desconocida había emergido de las sombras. La dinámica de la sala se había fracturado. Decidí abrir la grieta un poco más. Volviéndome hacia Carlos Sterling, hablé en español, pero mi voz era diferente. El tono vacilante y deferente había desaparecido. En su lugar había una confianza fría y clara. «Señor Sterling», comencé, y los tres se volvieron hacia mí, su atención completa puesta en mí por primera vez en toda la noche. Quizás su hijo tenga razón. Quizás la vieja guardia en Kioto sí opera con principios que ustedes consideran anticuados. Principios como el respeto. Dejé que la palabra flotara en el aire. Mi abuelo, Kaio Tanaka, construyó su empresa sobre la creencia de que uno no conoce verdaderamente a un socio hasta que comprende su corazón. Y no se puede comprender su corazón si no se respeta su idioma o su cultura. Hice una pausa y luego lancé el golpe final y contundente. Él creía que la verdadera fuerza no estaba en gritar más fuerte, sino en escuchar con más atención. José se puso de un rojo intenso y enfadado. Los labios de Ana se adelgazaron hasta formar una línea sin sangre. Carlos Sterling, sin embargo, simplemente me miró fijamente, su expresión ilegible.
Había sido desafiado directa e inequívocamente. El fantasma había encontrado su voz. Luego hizo algo inesperado. Volvió su mirada hacia Clara, que ahora estaba de pie respetuosamente junto a la estación de servicio. Camarera, la llamó, su voz resonando por el comedor. Venga aquí. Clara regresó a la mesa, su expresión neutra. Señorita Tanaka Hayes, dijo Carlos, sus ojos aún en Clara. Parece que sugiere que hemos tenido un fallo en la comunicación, un malentendido cultural quizás. El sarcasmo era ligero, pero estaba ahí. Usted parece entender su mundo. A partir de ahora, se quedará aquí. Facilitará, traducirá si es necesario. Era una orden prepostera, una camarera apartada de sus tareas para actuar como intérprete corporativa en una negociación de miles de millones de euros. Era también un juego de poder, un intento de Carlos de reafirmar el control, de convertir la inesperada habilidad de Clara en una herramienta para su propio uso, de reducirla de nuevo a una mera funcionaria, aunque una más interesante. El gerente de Clara, un hombre perpetuamente estresado llamado Julián, se acercó corriendo, con el rostro pálido de alarma. Señor Sterling, le ruego me disculpe, pero Clara tiene otras mesas. Cubriré todo su salario y propinas de la noche. El doble, espetó Carlos, sin siquiera molestarse en mirarlo. Ahora trabaja para mí. ¿Tiene algún problema con eso? Preguntó, su voz baja y peligrosa, dirigida a Clara. Por primera vez, un destello de algo, desafío, diversión, cruzó el rostro de Clara. Me miró a mí, que le di el más ligero, casi invisible, asentimiento de ánimo. En ese intercambio silencioso se forjó una alianza. No, señor, dijo Clara, su voz perfectamente uniforme. No tengo ningún problema con eso. ¿Por dónde empezamos? El cambio fue tan inmediato como surrealista. En un momento, Clara era una camarera. Al siguiente, era una figura central en un drama corporativo de alto riesgo. Julián, el gerente, se alejó apresuradamente, retorciéndose las manos, pero sin atreverse a discutir con un cliente que gastaba más en vino en un mes de lo que él ganaba en un año. Clara no se sentó. Se quedó de pie a pocos metros de mi silla, un centinela silencioso y observador. Carlos Sterling claramente tenía la intención de que ella fuera un diccionario humano, una herramienta para ser recogida y desechada. Pero tanto Clara como yo teníamos otras ideas. Aquí necesito un breve inciso. De verdad, pensad en la situación. Un tipo que se cree el dueño del mundo, un magnate, de repente, por un mero arrebato de orgullo y de poder, contrata a una camarera para que sea su intérprete. Una camarera. En cualquier otra parte del mundo, esto sería la trama de una comedia absurda. En España, habríamos dicho que estaba como una cabra, pero aquí, en el epicentro de su arrogancia, la cosa iba en serio, y lo más increíble es que Clara, que podría haberse hundido, se mantuvo firme. Me hizo recordar algo que mi abuelo solía decir, que a veces la verdad más poderosa reside en el lugar más inesperado, como una perla en el fondo de un estanque olvidado. Quizás por eso era tan especial. O quizás simplemente estábamos todas hartas. No lo sé, pero esa noche algo se movió, algo profundo, y por un momento la línea entre lo real y lo imposible se desdibujó por completo. Volvamos a la historia. Muy bien, comenzó Carlos, recostándose en su silla y juntando las manos. Me miró. Hablemos de la Fundación de Arte Tanaka. Nuestros analistas proyectan su valor de liquidación en aproximadamente 200 millones. Una suma respetable, pero es un activo muerto.
Nuestro plan es desinvertir y reinvertir el capital en A+D. Antes de que yo pudiera responder, añadió, explíquele eso a ella, con un asentimiento hacia Clara, como si yo misma no pudiera comprender el concepto. Fue un golpe deliberado y mezquino destinado a ponerme en mi lugar. Clara dio un paso al frente ligeramente. Señor Sterling, dijo, su voz tranquila y mesurada. La señorita Tanaka Hayes entiende perfectamente el español. Quizás el problema no sea de idioma, sino de contexto. Anne Vance se burló. Contexto es un simple cálculo de balance. El activo tiene un rendimiento inferior. Con respeto, señorita, continuó Clara, su mirada inquebrantable. Se está refiriendo a una colección que incluye 3 pergaminos del período Kamakura, que se cree que son las únicas obras supervivientes del monje Kenshin. Se está refiriendo a una colección de cerámicas del período Edo que redefinieron el arte del kintsugi. Usted lo llama un activo muerto. El Ministerio de Cultura japonés lo llama un tesoro nacional. Silencio. Los ojos de Carlos Sterling se entrecerraron. José parecía confundido. Fue Ana quien se recuperó primero. Una recitación impresionante, dijo, su tono goteando escepticismo. ¿Lo aprendió de un folleto turístico? Lo aprendí mientras escribía mi tesis doctoral sobre la secularización del arte budista durante el shogunato Ashikaga, respondió Clara sin rastro de arrogancia. Mi enfoque fue la misma escuela de artistas que Kaio Tanaka, el abuelo de la señorita Tanaka Hayes. Pasó su vida defendiendo y coleccionando. Se cortó el aire de la sala. Una camarera, una tesis doctoral. Las piezas no encajaban en su mundo ordenado y jerárquico. José soltó una risa incrédula. ¿Es usted una qué? Una doctora en arte y está sirviendo lubina. La vida está llena de giros inesperados, señor Sterling, dijo Clara, su expresión ilegible. Aproveché la apertura que Clara había creado. La fundación no es un activo, dije, mi voz resonando con una autoridad recién descubierta. Es el alma de mi empresa. Es la encarnación de la filosofía de mi abuelo. La tecnología es una herramienta, pero el arte es lo que le da un propósito. Liquidarla sería decir al mundo que valoramos el beneficio más que nuestra propia identidad. No está en venta. No es negociable. Carlos Sterling me estudió, luego a Clara y luego de vuelta a mí. Era un hombre que se enorgullecía de leer a las personas, de encontrar sus puntos de influencia. Había asumido que mi punto débil era mi juventud e inexperiencia. Había asumido que Clara no existía. Se había equivocado en ambos aspectos. Esto es una tontería sentimental, murmuró José, buscando apoyo en su padre. Es un negocio. Quizás, dijo Carlos lentamente, su mirada pensativa, o quizás hemos estado leyendo el prospecto equivocado. Dirigió toda su atención hacia mí. Su padre, Roberto, estuvo de acuerdo con los términos. Él entendió la necesidad de esto. Esa era la dolorosa verdad. Mi padre, un pragmático hasta la médula, había sido desgastado por la Junta y su enfermedad. Había visto el trato como la única forma de asegurar el futuro de la empresa. Mi padre no se encuentra bien, dije, mi voz suavizándose con el dolor. Fue presionado, pero me hizo prometer que estaría aquí esta noche. Me dijo que protegiera el corazón. No entendí completamente lo que quería decir hasta que les escuché hablar de venderlo por partes. Luego giré ligeramente en mi silla, mirando a Clara. Volví al japonés, mi voz ahora con una nota de genuina curiosidad. Dime, ¿qué sabes del alfiler de la grulla y la luna? Señalé un pequeño y exquisito alfiler en la solapa de mi blazer.
Era un diseño delicado y abstracto de una grulla en vuelo contra un círculo de nácar. Para los Sterling era una bonita pieza de joyería. La actitud profesional de Clara se derritió por una fracción de segundo, reemplazada por una mirada de pura reverencia académica. Dio un paso más cerca, sus ojos muy abiertos. ¿Es, es un original de Kayo Tanaka? Respiró en japonés. Es la primera pieza que hizo, respondí. La hizo para mi abuela. Decía que representaba una elección. La grulla puede volar a la luna, un lugar de ambición fría y solitaria, o puede quedarse en los juncos, un lugar de calidez y comunidad. Decía, una vida exitosa consiste en aprender a volar entre las dos. Clara se quedó mirando el alfiler, su expresión una mezcla de admiración y profundo conocimiento. La grulla y la luna. Era su principio rector. Es una pieza fundamental de la metalurgia japonesa moderna. Solo la he visto en fotografías. Yo escribí un capítulo sobre ello. La conversación, fluida y significativa, era un muro que el equipo Sterling Whitmore no podía penetrar. Ahora eran forasteros, escuchando un idioma que no conocían, discutiendo una filosofía que no podían comprender. El aislamiento que yo había sentido durante toda la noche se les había transferido por completo. El rostro de José era una máscara de frustración. ¿Qué dice ella? ¿Qué es tan importante de un alfiler? Exigió. Clara se volvió hacia ellos, recuperada su compostura. Ya no era solo una traductora de palabras, era una curadora de significados. La señorita Tanaka Hayes estaba explicando la filosofía detrás de esa pieza de joyería, dijo en español. Es el espíritu fundacional de la corporación Tanaka, un equilibrio entre ambición y comunidad, entre beneficio y propósito, un concepto que ustedes podrían traducir como alma corporativa. Miró directamente a Carlos Sterling. Le está diciendo que al liquidar la fundación, no solo están vendiendo activos, están eligiendo la luna. Y le están pidiendo que abandone los juncos para siempre. Es algo que ella no hará. Carlos Sterling permaneció en silencio durante mucho tiempo. El bullicio del restaurante, el murmullo de otras conversaciones, todo se desvaneció. Miraba a su hijo, luego a Ana y finalmente a mí. Por primera vez, no estaba mirando a la heredera de Tanaka Corp. Estaba mirando a la nieta de Kayo Tanaka y empezaba a comprender que la mujer tranquila y educada que había ignorado hacía una hora, a su manera, estaba hecha del mismo granito que él. El trato que él creía cerrado se estaba desmoronando de repente, inexplicablemente, y todo porque había pasado por alto a la camarera. La atmósfera en la mesa 7 se había transformado de una ejecución corporativa a un tenso enfrentamiento intelectual. Llegaron los platos principales, pero nadie les prestó mucha atención. El mero de Doña María permaneció intacto frente a mí. Los sangrientos filetes frente a los Sterling se enfriaron. Carlos Sterling, un hombre desacostumbrado a ser superado, especialmente por aquellos a quienes consideraba inferiores, adoptó una táctica diferente. Decidió diseccionar la anomalía. Su mirada se fijó en Clara, afilada y penetrante. Así que, doctora, comenzó, el honorífico goteando una mezcla de sarcasmo y genuina curiosidad. Tiene un doctorado en Historia del Arte japonés y trabaja aquí en El Dorado. Perdone mi franqueza, pero las dos trayectorias profesionales no parecen cruzarse. Clara le sostuvo la mirada sin inmutarse. Como le dije, señor Sterling, la vida tiene sus giros. El mundo académico no siempre es una meritocracia. Hizo una pausa, un destello de viejo dolor en sus ojos. Estaba en un puesto de profesor asociado en la Universidad Complutense.
Tenía una beca para comisariar una importante exposición de arte industrial japonés de posguerra. Mi investigación era poco convencional. Desafiaba la narrativa establecida por el jefe de mi departamento, un hombre llamado profesor Alfonso Ruiz. Al mencionar el nombre Anna Vance, que había estado observando en silencio, levantó la vista de sus notas, sus ojos entrecerrándose. Alfonso Ruiz, el jefe del Departamento de Artes de Asia Oriental, está en la junta directiva del Museo del Prado, un gigante en su campo. Lo es, asintió Clara, un matiz amargo en su voz, y no apreció que una académica junior, una mujer además, demostrara que su obra seminal sobre el período se basaba en una mala traducción fundamental de los propios diarios de Kaio Tanaka. Me acusó de fraude académico, de falsificar mis fuentes. Hubo una audiencia. Fue mi palabra contra la suya, su reputación contra mi nada. Fui exonerada oficialmente, pero el daño ya estaba hecho. Mi financiación fue retirada. La exposición fue cancelada. Mi nombre fue incluido en una lista negra. Ninguna universidad me aceptaría. Contó esta historia no con autocompasión, sino con una claridad factual tan cruda que la hizo aún más devastadora. Era la historia de una carrera brillante, la pasión de una vida destruida por el ego de un hombre poderoso. Así que acepté un trabajo donde pudiera ser invisible. Terminó con una mirada cansada alrededor del opulento comedor. Y esperé. Yo miraba a Clara, mi corazón doliéndome con una sensación compartida de injusticia. También yo había sido despreciada y subestimada por hombres poderosos que me veían como una amenaza o una molestia. El profesor Ruiz, dije suavemente, se acercó a mi padre el año pasado, ofreciéndose a autentificar y tasar nuestra colección por un precio simbólico. El bolígrafo de Anna Vance tintineó sobre su plato. Miró a Carlos, su compostura profesional finalmente resquebrajándose. Carlos Alfonso Ruiz es nuestro consultor. Él es quien preparó el informe de valoración de la Fundación Tanaka. Él es quien etiquetó los activos como efímeras culturales no esenciales y recomendó su liquidación inmediata. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. No era solo una decisión comercial. Era una venganza personal. Ruiz, incapaz de destruir la investigación de Clara, había decidido destruir el objeto de la misma. Estaba usando a Sterling Whitmore como un ariete para borrar el legado de Kaio Tanaka y, por extensión, el trabajo académico que había amenazado el suyo propio. La valoración de 200 millones no era una evaluación objetiva. Era una fabricación nacida de la malicia. José parecía completamente perdido. ¿Entonces qué? ¿Toda nuestra estrategia financiera para esta fusión se basa en el rencor personal de un profesor polvoriento? Parece que sí, dijo Carlos, su voz peligrosamente tranquila. Miró a Ana. ¿Es esto cierto? Yo no conocía la historia de fondo, tartamudeó Ana, nerviosa por primera vez. Vino muy recomendado. Su valoración fue refrendada por otros 2 expertos. Expertos que probablemente fueron sus antiguos alumnos y leales, interpuso Clara en voz baja. La influencia de Ruiz es profunda. Carlos Sterling se echó hacia atrás. El color de su rostro se desvanecía. Había sido engañado. Su firma, su reputación, su trato meticulosamente elaborado, todo había sido comprometido porque habían confiado en un experto comprometido. Habían caído en una trampa, no por mi culpa, sino por su propia y arrogante negligencia. Habían visto la Fundación Tanaka como una columna de números en una página, sin molestarse nunca en cuestionar los motivos del hombre que los escribió. Habían fallado en su diligencia de vida debido a la pereza cultural e intelectual. Sentí una oleada de adrenalina.
Las tornas no solo habían cambiado, se habían volcado por completo. Yo ya no era la acusada en esta negociación, yo era la juez. Señor Sterling, dije, mi voz ahora poseyendo el tono frío y autoritario que tantas veces había escuchado en la de mi padre. Parece que su información es defectuosa. La fundación no es un pasivo a ser desechado, es el núcleo de nuestra identidad de marca. Su valor no reside en su precio de liquidación, reside en su capital cultural, un concepto que su consultor convenientemente olvidó mencionar. Luego miré a Clara, una pregunta silenciosa en mis ojos. Clara entendió de inmediato. Dio un paso al frente, ya no una camarera ni siquiera una traductora, sino una perito que reclamaba su autoridad robada. La Fundación Tanaka patrocina el premio para jóvenes artistas más prestigioso de Japón, comenzó Clara, su voz llena de la pasión que había reprimido durante años. Financia programas universitarios de diseño y estética. Mantiene por sí misma a 3 talleres de artesanía tradicional. La buena voluntad y la lealtad a la marca que esto genera valen exponencialmente más que una inyección de efectivo única de una liquidación. Destruirlo sería un suicidio corporativo. Su AIMSD desarrollaría nuevos productos, pero sus clientes, los leales al nombre Tanaka, los abandonarían en masa. No solo estarían comprando una empresa, estarían comprando una cáscara hueca con una reputación empañada. Cada palabra era un golpe perfectamente dirigido, desmantelando toda la premisa de la estrategia de Sterling Whitmore. Carlos Sterling, un hombre que se enorgullecía de ver todos los ángulos, se quedó en silencio atónito, dándose cuenta de que solo le habían mostrado una esquina de la imagen, deliberadamente distorsionada. Se había centrado tanto en la mecánica financiera que había pasado por alto por completo el elemento humano, la propia alma de la empresa que intentaba adquirir. El silencio que siguió fue pesado con el peso de esta revelación. El trato no solo estaba en peligro, la base misma sobre la que se construyó había resultado ser una mentira. Y la mujer que ahora tenía todo el poder no era la abogada astuta o el CEO con cara de granito. Era la heredera que había ignorado, ayudada por la camarera a la que ni siquiera había visto. La ilusión de control se había hecho añicos. Carlos Sterling, por primera vez en quizás décadas, estaba perdido. Había construido un imperio sobre una planificación meticulosa y una ejecución despiadada. Y en el espacio de 30 minutos, una camarera había expuesto su plan multimillonario como un castillo de naipes construido sobre la pequeña venganza de un académico en desgracia. Miró a su hijo José, que miraba su frío filete como si buscara respuestas en la grasa que se estaba cuajando. Vio confusión y la humillante realización de su propio juicio superficial. Miró a Anna Vance, su brillante e imperturbable abogada, que ahora barajaba sus papeles con una incertidumbre inusual. Su armadura legal había sido perforada por una verdad que ningún contrato podía contrarrestar. Finalmente, su mirada se posó en mí. La chica tímida y silenciosa de hacía una hora había desaparecido. En su lugar había una mujer que parecía en todo la heredera del legado Tanaka, serena, inteligente y en completo dominio. El poder no solo se había desplazado a mi lado de la mesa, yo era la dueña de toda la sala. Fui yo quien rompió el silencio. Creo, dije, mi voz tranquila pero resonante, que hemos estado operando bajo una premisa falsa. Esta cena ha terminado. Puse mi servilleta cuidadosamente sobre la mesa junto a mi plato intacto. Era un gesto de finalidad. Pero continué mientras Ana y José comenzaban a mostrar signos de protesta de pánico. Mi vuelo de regreso a Kioto no sale hasta mañana por la tarde. Esto presenta una oportunidad.
Carlos Sterling se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para un nuevo trato, afirmé. Uno real, no una adquisición, no una toma de posesión, una asociación basada en el respeto mutuo y una verdadera comprensión de lo que es Tanaka Corp. Luego giró la cabeza para mirar a Clara, que permanecía de pie, una presencia silenciosa pero potente. Y mi primera condición para cualquier nueva negociación es esta. La señorita. Hice una pausa, dándome cuenta de que ni siquiera sabía su apellido. Puertas, suministró Clara en voz baja. Clara Puertas. La señorita Puertas formará parte de mi equipo, terminé, como mi asesora cultural principal. Sus credenciales académicas, que le fueron tan injustamente arrebatadas, serán públicamente restituidas y financiadas por una nueva iniciativa conjunta entre nuestras empresas para promover el intercambio cultural ético. El informe fraudulento del profesor Ruiz será expuesto y la señorita Puertas recibirá los recursos para finalmente comisariar la exposición que planeó. Era una serie de demandas audaces y asombrosas. Ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de restauración. Se trataba de justicia. Yo no solo estaba salvando el legado de mi abuelo, estaba resucitando el de Clara. La compostura de Clara, que se había mantenido firme a través de insultos y revelaciones, finalmente flaqueó. Sus ojos se abrieron y me miró con incredulidad. Un trabajo, su reputación de vuelta, el trabajo de su vida devuelto a ella, era más de lo que se había permitido soñar en 5 largos años, sirviendo comidas a personas que nunca la vieron. José se burló, el sonido áspero en el tenso silencio. Esto es una locura. No podemos basar una fusión multimillonaria en la contratación de la camarera. Entonces no hay fusión, respondí al instante, mi tono de hielo. No hay trato. Pueden irse y explicar a sus accionistas que perdieron la mayor asociación internacional en la historia de su empresa porque aceptaron el consejo de un consultor fraudulento y eran demasiado orgullosos para admitir su error. O pueden quedarse y podemos construir algo de valor duradero. La elección era clara, humillación y fracaso, o un nuevo camino a seguir dictado por las mismas personas que habían despreciado. Carlos Sterling permaneció en silencio durante 1 minuto completo. Miró el alfiler de la grulla y la luna en mi solapa. Pensó en la historia que Clara había contado. ¿Ambición o comunidad? ¿La luna o los juncos? Durante toda su vida había perseguido la luna. Había construido un imperio frío, vasto y solitario. Miró a su hijo que encarnaba esa ambición implacable y hueca. Y luego me miró a mí y a Clara. Vio una asociación forjada no en una sala de juntas, sino en un momento de humanidad compartida. Vio una fuerza allí que su empresa, con toda su riqueza y poder, carecía gravemente. Vio los juncos. Lenta y deliberadamente, Carlos Sterling extendió su mano sobre la mesa hacia mí. Mañana por la mañana, dijo, su voz ronca con una emoción que rara vez mostraba. Mi oficina, 10 Willow, empezaremos de nuevo, desde el principio. Luego giró la cabeza, su mirada encontrándose con la de Clara. Le ofreció un asentimiento, ya no de un cliente a un sirviente, sino de un profesional a otro. Un asentimiento de profundo respeto, duramente ganado. Señorita Puertas, espero verla allí. Yo tomé su mano, mi agarre firme y constante. Estaremos allí. El apretón de manos selló no el final de un trato, sino el comienzo de uno completamente nuevo. Mientras el equipo de Sterling Whitmore recogía sus cosas, su arrogancia anterior reemplazada por una sobriedad más humilde, yo permanecí sentada. Después de que se fueron, dejando una estela de silencio atónito,
El comedor se sintió vasto y tranquilo. Me volví hacia Clara, que seguía de pie junto a la silla, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Clara-san, dije, mi uso del honorífico japonés respetuoso, natural y profundamente significativo. ¿Lo que propuse es algo que usted querría? Clara se miró las manos que habían cargado miles de platos, limpiado innumerables desórdenes, manos callosas y cansadas. Luego me miró, sus ojos brillando con un brillo casi doloroso. Durante 5 años, dijo Clara, su voz llena de emoción, he sido un fantasma. Estudié y escribí sobre cosas hermosas, sobre legados y arte que perdura durante siglos. Y viví una vida en la que me olvidaban en el momento en que me alejaba de una mesa. Lo que usted me ofrece no es solo un trabajo, me ofrece volver a ser vista. Respiró hondo, poniéndose más recta, los años de cansancio pareciendo caer de sus hombros. Sí, señorita Tanaka Hayes, es lo que quiero, más de lo que jamás podrá saber. Sonreí, una sonrisa genuina y radiante que transformó mi rostro. Por favor, dije, llámame María. En los sagrados y silenciosos salones de El Dorado, rodeadas de los lujos de un mundo que había tratado de volvernos invisibles a ambas, dos mujeres, una heredera y una camarera, acababan de reescribir sus propios futuros. El trato más importante de la noche no fue el de dos corporaciones, fue el que se forjó entre dos almas que habían reconocido la verdad la una en la otra cuando nadie más se molestaba en mirar. A veces me pregunto si todo aquello fue una locura. ¿No creen? Quiero decir, ¿quién diría que una conversación susurrada en japonés entre una heredera invisible y una camarera invisible también podría derribar un acuerdo multimillonario? Suena a cuento de hadas, de esos que te cuenta tu abuela, pero fue tan real como el latido de mi corazón. Y sí, cambiamos nuestros nombres para esta historia, para proteger, ya sabéis, las apariencias. Pero los sentimientos, esos son verdad. Y la forma en que el mundo se abría de repente ante nosotras. La mañana siguiente, el elegante y minimalista vestíbulo de la Torre Sterling Whitmore, en el Paseo de la Castellana de Madrid, se sentía como un universo diferente de la opulencia enclaustrada de El Dorado. Aquí la moneda no era la tradición del viejo mundo, sino la brutal eficiencia. Cristales, acero y pantallas que mostraban gráficos de bolsa al alza estaban por todas partes. María Tanaka Hayes atravesó el vestíbulo y esta vez no estaba sola. A mi lado, Clara Puertas se movía con una compostura tranquila que desmentía el cambio sísmico que había ocurrido en su vida menos de 12 horas antes. Ya no llevaba su uniforme de camarera. Por mi insistencia, un estilista personal había sido enviado al amanecer a una de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Clara ahora vestía un sencillo pero impecablemente confeccionado traje gris carbón, con una blusa de seda debajo. La ropa no cambió quién era, pero era un uniforme para un nuevo tipo de batalla, una armadura que permitía a los demás ver a la profesional que siempre había sido. Nuestra llegada causó un pequeño revuelo. La recepcionista, que solo esperaba a la señorita Tanaka Hayes, miró a Clara con cortés confusión. María Tanaka Hayes y Clara Puertas para Carlos Sterling, anuncié, mi voz no dejando lugar a preguntas. Mientras nos acompañaban al ascensor, le eché una mirada a Clara. ¿Lista? Clara asintió, pequeña pero decidida. Me he estado preparando para una reunión como esta toda mi vida, María. Simplemente nunca pensé que sucedería. El ascensor ascendió en silencio, una caja de cristal que revelaba la vasta e indiferente ciudad debajo. Para Clara, era una metáfora potente. Durante años había estado a nivel de la calle mirando hacia arriba. Ahora estaba ascendiendo.
El último piso era un ejercicio de poder corporativo. Las puertas se abrieron a una vasta oficina con una vista panorámica del Parque del Retiro. Carlos Sterling nos esperaba, no detrás de su enorme escritorio, sino junto a la ventana. Estaba solo. «Buenos días», dijo, su tono formal, pero carente del borde despectivo de la noche anterior. «Café». Las negociaciones que siguieron no se parecieron a ninguna que ninguna de las partes hubiera experimentado antes. No había un ejército de asociados junior, ni interminables presentaciones de diapositivas. Solo éramos nosotros tres, Carlos, Clara y yo, en esa cavernosa oficina. José y Ana, explicó Carlos secamente, habían sido reasignados para revisar nuestros procesos de selección interna. Era una forma educada de decir que estaban en la cuerda floja. Carlos Sterling comenzó con una disculpa. No fue efusiva ni emocional, pero fue genuina. Actuamos con mala información y con una profunda falta de respeto cultural. Mi firma fue arrogante. Yo fui arrogante. Eso es un error que ahora corregiremos. Esta admisión despejó el ambiente, allanando el camino para algo constructivo. Con Clara a mi lado, añadiendo a menudo detalles críticos, comencé a pintar una imagen real de Tanaka Corp. No hablé de ganancias trimestrales, ni de márgenes de beneficio. Hablé de la visión de mi abuelo. Expliqué cómo nuestra inversión en una empresa de robótica se inspiró en la intrincada creación de títeres del teatro Bunraku de Japón, cómo el diseño de nuestra interfaz de usuario se basó en los principios de la arquitectura de jardines japoneses, armonía, equilibrio y la revelación lenta de la belleza. Clara, a su vez, proporcionó el marco académico e histórico. Expuso con devastadora precisión las fallas en el informe de Alfonso Ruiz, cotejándolo con su propia investigación. Produjo copias digitales de los diarios de Kaio Tanaka en una tableta, mostrándole a Carlos los mismos pasajes que Ruiz había mal traducido para que se ajustaran a su narrativa. Cuantificó el concepto de capital cultural, mostrándole datos de mercado de marcas que habían integrado con éxito su herencia en su identidad frente a aquellas que la habían abandonado y habían fracasado. Carlos Sterling, un hombre que se manejaba con números, escuchó con atención. Clara y yo le estábamos dando un tipo diferente de número, un tipo diferente de valor. Le estábamos enseñando un nuevo lenguaje corporativo. La fundación no es una entidad separada, expliqué, inclinándome hacia adelante. Es nuestro manantial, es nuestra I+D, solo de un tipo diferente. Es donde nuestros ingenieros y diseñadores van a inspirarse. Venderla sería como un agricultor que vende su pozo por un pago único. Tendrás agua por un día y un desierto para toda la vida. Al mediodía el viejo trato estaba muerto. En su lugar, el esqueleto de uno nuevo tomaba forma. Era una verdadera fusión de iguales. Sterling Whitmore proporcionaría el capital y el acceso a los mercados occidentales. Tanaka Corp proporcionaría la innovación, la filosofía de diseño y la visión a largo plazo. La Fundación de Arte Tanaka no sería tocada. En cambio, se ampliaría con una nueva ala establecida en Madrid o quizás en Sevilla, que sería comisariada y dirigida por una tal doctora Clara Puertas. Carlos propuso una junta directiva conjunta conmigo, ocupando un puesto de copresidenta. Quería mi visión, mi conexión con ese legado. Había vislumbrado un atisbo de ello la noche anterior, y ahora se daba cuenta de que era el activo más valioso de todos. Mientras finalizábamos los puntos principales, hice una pausa. Hay una cosa más. Alfonso Ruiz. La expresión de Carlos se endureció. Considérenlo solucionado. El equipo legal de Sterling Whitmore
revisará su contrato de consultoría y nuestros contactos en el Museo del Prado recibirán un informe completo de su mala conducta académica y profesional. Su tiempo como gigante ha terminado. La justicia, resultó, podía ser tan rápida y decisiva como un memorándum corporativo. La reunión concluyó no con una firma formal, sino con otro apretón de manos. Esta vez fue un apretón de manos entre tres socios, tres arquitectos de un nuevo tipo de imperio, más reflexivo. Mientras bajábamos en el ascensor, Clara sintió una sensación de irrealidad vertiginosa. «¿Acaba de pasar eso?», murmuró, mirándose al reflejo del acero pulido. Sonreí. «Sí. Bienvenida al equipo, doctora Puertas». «Creo», dijo Clara, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro, «que prefiero Clara». Cuando salimos al brillante sol de la tarde en el vestíbulo, Clara sintió el calor en su rostro como si fuera la primera vez en años. Ya no era invisible, ya no era un fantasma. Tenía una voz, un propósito y un futuro que había creído perdido para siempre. Había entrado en un restaurante la noche anterior como camarera, sin esperar nada más que pies doloridos y unas cuantas propinas. Salía como directora de una fundación cultural internacional, una pieza clave en una asociación global y la amiga de una heredera que había visto su valía cuando nadie más lo hizo. Fue, pensó, un giro de los acontecimientos más dramático e increíble que cualquier texto que hubiera estudiado. 6 meses después, el escenario era otro restaurante exclusivo, en Kioto, con vistas a los jardines del Palacio Imperial desde el piso 45 de un reluciente rascacielos. La mesa era grande, redonda, y estaba puesta para una cena de celebración. La atmósfera, sin embargo, era el polo opuesto de aquella noche en El Dorado. Era cálida, vibrante y llena de conversaciones respetuosas. Yo, María Tanaka Hayes, estaba sentada a la cabecera de la mesa. Me veía diferente. La compostura recelosa y frágil había sido reemplazada por un aura relajada y segura. Reía fácilmente, interactuando con los miembros de la junta, tanto de Tanaka Corp como de Sterling Whitmore, que me flanqueaban. Frente a mí estaba Carlos Sterling. Él también parecía cambiado. La armadura cínica seguía ahí, pero era menos pronunciada. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía con una consideración recién adquirida. Incluso, para asombro de su propio equipo, había comenzado a tomar lecciones de japonés. Pero la transformación más notable era la de Clara Puertas. Estaba sentada a mi derecha, una invitada de honor y una socia esencial. Estaba en medio de un animado debate con el ingeniero jefe de Tanaka Corp sobre cómo los principios de la pintura de tinta del siglo XIV podían aplicarse a las interfaces de realidad virtual. Estaba animada, brillante y completamente en su elemento. Su exposición, El alma de la máquina, Kayo Tanaka y el arte de la modernidad, iba a inaugurarse en Nueva York en 2 meses y ya estaba siendo aclamada por la crítica como un evento histórico. Alfonso Ruiz se había retirado discretamente, su reputación hecha jirones. A mitad de la comida, un joven y nervioso camarero se acercó para servir el vino. Mientras se inclinaba, su mano tembló ligeramente y salpicó unas gotas de vino tinto en el mantel blanco cerca del plato de Clara. Se quedó paralizado, su rostro sin color, y comenzó a balbucear una disculpa frenética en japonés. La mesa se quedó en silencio. Por un fugaz segundo, Clara volvió a estar en El Dorado. El recuerdo del cristal roto y la humillación asfixiante aún vívido. Pero esta vez todo era diferente. Antes de que el gerente del restaurante pudiera acercarse, Clara simplemente le sonrió cálidamente al joven. Puso su mano suavemente sobre la mancha para cubrirla.
Luego, hablando en un japonés tranquilo y tranquilizador, dijo, no hay problema en absoluto. Estas cosas pasan. Por favor, no se preocupe. Yo la miré desde el otro lado de la mesa y sonreí. Carlos Sterling, que entendió lo suficiente como para captar la amabilidad en su tono, asintió con aprobación. El momento pasó, la conversación se reanudó y el joven camarero, luciendo inmensamente agradecido, se retiró con su dignidad intacta. Más tarde esa noche, mientras la cena terminaba, Clara y yo salimos a un balcón privado para contemplar la vasta galaxia de luces que era Kioto. El aire era fresco y nítido. Es curioso, dijo Clara, contemplando el paisaje urbano. Durante tanto tiempo, una cena como esta fue mi prisión, un lugar de estrés e invisibilidad. Ahora, ahora tienes un asiento en la mesa. Terminé por ella. El que siempre mereciste. Ambas lo tenemos, corrigió Clara suavemente. Encontraste tu voz esa noche, María. Yo solo te di el idioma correcto para hablarla. Miré el alfiler de la grulla y la luna, que ahora llevaba todos los días. Mi abuelo decía, hay que volar entre la luna y los juncos. Yo estaba atrapada, con miedo a volar del todo. Tú me recordaste que no tienes que volar sola. Nos quedamos en un silencio cómodo durante un rato. Dos mujeres de mundos increíblemente diferentes, unidas por una alianza forjada en un momento de gracia inesperada. Ya no éramos solo una heredera y una camarera. Éramos socias, amigas y las arquitectas de un futuro construido no sobre fríos cálculos, sino sobre la idea radical y revolucionaria de ver verdaderamente a la persona que tienes delante. Y todo había comenzado con un vaso roto, una frase susurrada y el coraje de hablar cuando nadie más quería escuchar. A veces me pregunto si el feliz es para siempre realmente existe, o si es solo una ilusión para contarnos cuentos. No es que todo sea perfecto ahora. Las negociaciones siguen siendo duras. Hay días que la presión me supera y la nostalgia de mi padre es un peso constante. Pero, ¿saben? Hay una diferencia fundamental. Ya no estoy sola. Tengo a Clara a mi lado y la certeza de que, incluso en los pasillos más poderosos, las personas invisibles pueden tener la llave para cambiar el mundo. ¿Qué otra cosa podemos pedir? No sé si es la respuesta definitiva, pero es la mía. Y por ahora, eso